Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra. Pues primeramente lo que hacemos es pedirle a Dios que nos perdone, pedirle a Dios que nos asista, pedirle a Dios que abra nuestra boca y pedirle a Dios que los que van a escuchar puedan asimilar, recibir el mensaje y ponerlo por obra en el momento necesario. Así que yo voy a cubrirme mi cabeza y vamos a orar para que estos 40 minutos que vamos a estar compartiendo la palabra sean del agrado de Dios primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde nos ponemos en tus manos, tanto yo como mis hermanos que están conectados por Facebook. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta los hogares de nuestros hermanos, poder seguir compartiéndoles la palabra, poder abrir nuestra boca para compartirla, poder enseñar lo que tú nos has enseñado. Y esta tarde ese es el propósito, que tú te manifiestes en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, yo te lo pido. Amén y amén. Fíjese, hermano y hermana, que yo quisiera compartir la palabra, pero con esto yo quisiera convencerlo o convencerla. En el buen sentido de la palabra, obviamente. A mí me gusta que me convenzan. Me gusta que me digan razones de lo que me están diciendo, argumentos, que tengan sustento, que tengan validez. Entonces, el deseo de mi corazón es convencerla o convencerlo hoy de lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que usted posiblemente ha oído estos versos, los ha compartido, pero ¿qué le parece si hoy se pone en el plano de estudiante? Ahí con su lápiz y su cuaderno y vamos a compartir la palabra. Yo le ponía este tema, los planes de Dios. Usted sabe que los atributos de Dios son intransferibles. Los atributos de Dios son que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Pero me llama la atención el que Él es omnipotente. Él hace como quiere. Nosotros podemos presentar nuestro plan, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestros planes, pero Él hace como Él quiere, porque eso me va a convenir a mí y le va a convenir a usted. Que Dios tome la decisión de nuestra vida, de nuestra manera de vivir y que tome la decisión en cada situación que acontece a nuestra vida. Y yo me reía por esto, yo sé que usted también se va a reír porque el mundo está cambiando. Incluso nosotros mismos estamos cambiando. Y fíjese que yo hoy me estaba viendo las orejas en el espejo. Y aunque usted no lo crea, las orejas se me han estirado. No solo ya los lentes, sino que la mascarilla que por ¿cuánto? Año y 2 meses, año y 1 mes, estamos usando. Ya nos hemos puesto hasta orejones y orejonas, ¿verdad? Los que ya eran orejones, pues ahora tienen una buena excusa, la mascarilla. Pero hago la colación de esto porque hoy que me vi, dije, yo tengo las orejas más puntiagudas, así como las del doctor Spock. Pero no cabe duda que hasta nuestro cuerpo físico está cambiando. Pero le digo esto porque el mundo está muriendo. Yo compartí esto con una hermana y le decía, ¿ya te fijaste que el mundo está muriendo? Hermana, si vemos a nuestro entorno, a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta. Los glaciares se están derritiendo. La tierra se está fragmentando. El agua dulce se está acabando. Los mares se están contaminando. Los animales se están extinguiendo. Los ríos y los manantiales se están secando. Los bosques se están incendiando y lo que queda lo están talando. Las enfermedades, las pestes y las plagas se están multiplicando. El aire, los efectos invernaderos lo están contaminando. Y como si esto fuera poco, el ser humano también se está contaminando. Porque el causante de todo esto que le dije anteriormente, en la mayoría de situaciones, es el ser humano.
Y a su vez, en este tiempo que estamos viviendo, el hombre se está degradando. El hombre engaña, el hombre miente, el hombre roba, el hombre se pervierte, el hombre mata, el hombre ya no tiene sentimientos, el hombre no respeta ni la vida ni nada. Entonces, usted podría agregarle muchas situaciones más que usted se ha dado cuenta. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que sí, esto siempre ha sido así, pero estamos hablando de este tiempo. Estamos hablando de los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Y quiere que le diga algo, la iglesia de Cristo no se ha visto exenta de todo esto que le dije anteriormente, de cómo el hombre se ha degradado. Y la iglesia o los miembros, voy a decir algunos pues, ¿verdad? Se han mezclado. Algunos han llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y se alegran de lo malo, porque es más fácil, es más placentero, es más práctico buscar lo malo que buscar lo bueno de Dios. Lo bueno de Dios exige sacrificio. Lo bueno de Dios exige perseverancia. Lo bueno de Dios exige determinación. Y eso es lo que no queremos nosotros ceder. No queremos nosotros buscar a Dios, su justicia, para que todo lo demás, lo que queremos, sea añadido si a Dios le place. Entonces, hermano, hemos mezclado lo santo con lo profano. Nos hemos ido tras las vanidades ilusorias, temporales y pasajeras. Y aún así, el sol sigue saliendo sobre buenos y malos. La luna, el sol de día y la luna de noche. Sigue brotando la hierba, sigue la lluvia regando la tierra, siguen las aves cantando. ¿Y por qué? Porque cielos y tierra pasarán, pero sus palabras no dejarán de cumplirse. Y los que hemos creído, hermano y hermana, los que hemos creído en Dios, que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios verdadero, que Dios cumple sus promesas, lo seguimos alabando y bendiciendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, porque aquí solo somos peregrinos y extranjeros. Cuando la palabra en Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y dice el 2:11 de Primera de Pedro, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Abstenerse es dejar de hacer aquello que sabemos que a Dios no le agrada. Muchas veces nos vamos por las ramas cuando oramos. Muchas veces dicen algunos, nos vamos por la tangente cuando oramos. Y no somos específicos para orar, ni para pedir perdón. Y hacemos así, como generalizando, Señor, perdóname por todas esas cosas que yo he hecho que a ti no te agradan. Y ya creemos que ahí estuvo la oración y que Dios la escuchó. Pero ¿por qué no somos específicos y le decimos, Señor, perdóname por las veces en que me senté a ser escarnecedora, a ser escarnecedor? Perdóname por las veces que pensé mal contra mi hermano fulano y mi hermana mengana. Perdóname, Señor, cuando no te creí que tú me ibas a sanar y tú enviaste tu palabra y me sanaste. Perdóname, Señor, cuando yo respondí con esas palabras abusivas, con esas palabras soeces, cuando no tenía que haberlo hecho. O sea, no somos específicos. Porque así es el mundo es engañador, el mundo es mentiroso, el mundo barniza las cosas solo por encima, las pinta solo por encima. En vez de sacarlas, las engaveta. Entonces nosotros no somos de eso, nosotros somos de los que vamos a traer delante de Dios nuestra condición tal cual es. Y nos cuesta, porque hemos aprendido a ser así aparentadores, pero delante de Dios todo permanece desnudo, porque a Él tenemos que darle cuenta. Entonces, ¿qué le parece si de ahora en adelante mejor somos específicos cuando nos presentemos delante del Padre? Porque
sabemos que vamos a ir a una morada celestial, pero no es tan fácil obtener ese galardón, irnos con el Señor y que el Señor nos premie en el tiempo futuro. Eso requiere de nosotros un esfuerzo y una dedicación. Y fíjese que yo pensaba, ¿quiénes estuvieron en un país extranjero? Pues todo Israel. Todo Israel. La confianza de Dios no era mucha, era muy poca. 430 años de esclavos en un lugar. Aprendemos las costumbres, aprendemos los deseos, aprendemos las religiones, aprendemos la idolatría, aprendemos las cosas mundanas, aprendemos un montón de situaciones de ese lugar a donde fuimos a residir. Y así estaba Israel. Dios tuvo que mostrarles con señales y maravillas que estaba con ellos, que los iba a sacar de Egipto y que iba a ir con ellos, que estaba con ellos, que los asistiría en la adversidad. No fue fácil para ellos salir de ahí, de todo lo que habían adoptado, su forma de vida, el idioma, las costumbres, las prácticas pecaminosas, todo lo que habían adoptado. En el desierto iba a empezar el proceso. Y a veces Dios nos lleva al desierto para empezar un proceso en nuestra vida que va a repercutir en bendición y como final la tierra prometida, la vida eterna. Entonces, hermanos, Dios les había prometido que había algo mejor para ellos, que era su verdadera patria. También a ellos seguramente Dios les dijo, ustedes aquí solo son peregrinos y extranjeros. Le estoy hablando de esto porque quiero llegar a un punto. Bueno, ¿quiénes más fueron extranjeros en tierra extraña? José en Egipto, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No les fue muy bien. Tuvieron que pasar penalidades. Estuvieron a punto de morir solo porque la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Ellos no fueron consumidos por las llamas. O Daniel devorado por los leones. O sea, hermanos y hermanas, tenemos ejemplos en la palabra de la asistencia divina de Dios. Esdras y Nehemías en Babilonia y sin embargo, mire, aquí tenemos el libro de Esdras, el libro de Nehemías, que nos habla cómo Israel tuvo que reconstruir el templo, tuvo que reconstruir las murallas puerta por puerta, aún unidos como un solo hombre. Dios tuvo que tocar el corazón de Nehemías, tocó el corazón del rey para que le diera lo que él necesitaba. No fue fácil, fue difícil, hubo que trabajar, hubo que estar atento, hubo que estar apercibido. Dice que hasta para bañarse tenían las armas cerca en las manos por cualquier cosa. Entonces, hermanos, nosotros aún para bañarnos tenemos que estar pensando y meditando en lo que es Dios en nuestra vida. Entonces, quiero decirle que no siempre obtuvieron lo que ellos quisieron, lo que ellos desearon. No siempre obtuvieron lo que ellos anhelaron. Fíjese que Hebreos 11:13 dice, todos estos murieron en fe. Hablando de todos los héroes de la fe de los que habla Hebreos 11. Sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Pero ¿sabe qué me llama la atención? ¿Por qué es tan difícil para nosotros todavía el día de hoy? Dice que todos estos murieron en fe, pero dice que estos, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y estos, dice, no recibieron las promesas. Las promesas que Dios tenía para ellos, no las recibieron aquí, pero dice que las contemplaron de lejos. ¿Y sabe qué? Murieron en fe, sin haber visto, sin haber recibido, sin haber estado ahí, sabiendo que eran para ellos, pero dice que murieron en fe. Y la palabra peregrino es un término, dice, cuya etimología nos lleva a la lengua latina, peregrinus. El concepto se utiliza en un sentido más amplio para nombrar al sujeto, a la persona que realiza un recorrido
por regiones desconocidas para él. Y dice la palabra advenedizo, porque otra versión dice advenedizo, dice parapídemos. Y dice que es extranjero, expatriado, peregrino. Y yo con estos versos quiero llevarlos, dice, quiero llevarlos a que nos recuerdan por qué de alguna manera los designios y la soberanía de Dios todavía nos cuesta entenderla, todavía nos cuesta asimilarla. Y ¿sabe qué? Yo sé que usted y yo deseamos entenderla, deseamos obedecerla, deseamos creerla, deseamos aceptarla y entender que todo lo que Él decide en nuestras vidas es para bien. Este verso pareciera un poco confuso y contradictorio si lo vemos de entre nuestros sentimientos y emociones o de nuestra manera del alma. El alma es emociones, sentimientos, voluntad, deseos, recuerdos. Y se lo voy a decir. Dice Hebreos 5:7. Él, hablando de Cristo, y hemos estado viendo estos versos tantas veces, en los días de su vida mortal, presentó con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas. En su vida mortal, con gran clamor y lágrimas, oraciones y súplicas, presentó él delante del Padre al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado en atención a su obediencia. ¿Se imagina usted al Hijo de Dios que había venido a esta tierra con un plan del Padre, oírlo clamar en su vida mortal con lágrimas, oraciones y súplicas al único que él sabía que lo podía salvar de la muerte, y fue escuchado en atención a su obediencia? Si nosotros lo vemos en contexto nos habla del autor de la obediencia, teniendo y aprendiendo a obedecer. Y yo pensaba, bueno, lo entendía así. ¿De qué muerte habla? Y yo aquí veo dos muertes. En este verso de Hebreos 5:7 veo un género de muerte. Pero fíjese que Cristo estaba hablando ahí de una muerte que le podría venir si él desobedecía. Porque la desobediencia es un pecado. Fue el pecado que Adán y Eva, mire todo lo que ha causado hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que yo le decía que veo ahí primero este género de muerte. Cristo no quería fallarle al Padre. Dice que por el plan para la humanidad, Cristo no se podía dar el lujo de pecar. Si así lo decimos, si fuera un lujo pecar, ¿verdad? Que obviamente no lo es. Pero como a veces así decimos, ¿verdad? Pero no lo es. Y dice, él suplicó al Padre con lágrimas, con gritos, dice otras versiones, con ruegos, no desobedecer en nada, ni de sus pensamientos, ni de sus inclinaciones, ni de su conducta, que lo pusieran en el plano de pecador. Y eso significa morir. Y de esa muerte estaba hablando ahí Cristo, así lo creo yo. Porque dice que al que lo podía librar, él le clamó, al que lo podía guardar, al que le podía mostrar por dónde caminar, a la dirección del Espíritu Santo para no pecar contra el Padre, porque eso implicaba no llevar a cabo el plan de Dios. Dice que lo suplicó con lágrimas, con gritos, con ruegos. Señor, no permitas que yo pueda caer en una tentación. No permitas, Señor, que lo que me va a venir me haga a mí blasfemar contra ti. No permitas que tu plan no se lleve a cabo, Señor, porque tú ya lo decidiste así. Yo no quiero pecar contra ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Lo que tú planificaste para mí, yo así quiero vivir. Y ese era el temor de Jesús. Por eso dice que con clamor y lágrimas, con gritos suplicaba al que lo podía salvar, al que lo podía guardar. Él no quería poner su conducta en juego de que usted y yo no estuviéramos inscritos en el libro de la vida. Entonces, porque en el plano del pecado,
Hermana, es tan fácil caer en esa condición, caer en esa situación. Porque así como el primer Adán murió, el postrer Adán se tenía que mantener delante del Padre, apto para lo que iba a venir a continuación. Se tenía que mantener. No podía cambiar el plan de Dios, hermano y hermana, aunque Dios sí pudo haber cambiado su plan. Dios pudo haber dicho, bueno, tengo un plan B. No tengas pena, hijo amado. No, yo te voy a guardar y voy a ver cómo hago. Voy a ver cómo cambio la situación, cómo cambio las cosas. Mi plan se va a llevar a cabo, pero voy a ver cómo lo cambio. No, no. Él, a pesar de gritar, a pesar de llorar, a pesar de suplicar, el Padre no cambió el plan. Dice el verso 5:8, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. En ese padecimiento se pudo haber quejado. En ese padecimiento pudo haber dado la vuelta y decir no. Pero es que él sabía quién era el Padre. Sabía con cuánto amor lo amaba el Padre. Y sabía que él tenía que mantener la decisión del Padre. El 5:9 dice, y este es mi verso favorito. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ya vio por qué la obediencia trae bendición? ¿Ya vio por qué la obediencia es el punto clave de vivir agradando a Dios? De vivir alegrando el corazón de Dios. Porque dice que cuando ya él fue hecho perfecto, fue autor de eterna salvación. Eso le generó ser obediente delante del Padre. Ese era el propósito, para clamar, para dar gritos con lágrimas, no desobedecer. Ahora veamos en otro contexto que también es interesante, porque yo veo que Jesús experimentó también otro género de muerte, y es este, Mateo 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama prensa de aceite, Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Dice Mateo 26:37, y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. O sea que podemos entristecernos, podemos angustiarnos. Podemos hacerlo. Tenemos el derecho delante del Padre a entristecernos y angustiarnos, a ir a orar delante de Él y decirle, Señor, estoy angustiado, estoy angustiada, estoy triste y esta tristeza es tan fuerte, Señor, que ha tomado mi mente, mis pensamientos y hasta mi cuerpo, Padre, por la situación en que estoy atravesando. Y dice en el 26:38 les dijo, mi alma está muy afligida. Él hubiera podido decir, bueno, yo sé para dónde voy, yo sé que Dios me va a sostener. No. Él les dijo a los discípulos, mi alma está afligida. Está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Por eso es que es importante que cuando hay una necesidad nos pongamos en un mismo sentir. Como que fuera nuestra situación, como que fuera nuestra angustia, como que fuera nuestro temor, como que fuera nuestro dolor, porque por eso somos un cuerpo. Y en el 26:39 dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Imaginemos esa escena. Imaginémonos dejando en las manos de Dios su angustia, su temor, su sufrimiento. Imaginémoslo postrado, derramando lágrimas, dice que como gruesas gotas de sangre, delante del Padre, que Él sabía que lo podía librar.
Él sabía que Dios tenía el poder para librarlo. Pero él, aceptando la voluntad de Dios, lo que hizo fue decirle: Padre, si es posible, si es tu beneplácito, que no se haga, dice, bueno, pasa de mí esta copa dolorosa, esta copa de angustia, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieres. Y aquí, mi hermano, se me quebranta un poco el corazón, porque cuando estuvimos clamando todos por la salud de nuestro hermano José, lo hicimos con todo el deseo, con todo el anhelo, con toda la ilusión, con todo nuestro corazón de que Dios escuchara nuestros ruegos. Y confesábamos y declarábamos la palabra y poníamos textos y los recibíamos en el corazón y creíamos y declarábamos sanidad para el cuerpo de hermano José. Pero Dios tenía su plan. Dios tenía los días designados para Josecito, para el plan tierra. Y no que Dios no nos escuchara, hermano y hermana, no que Dios no nos escuchara, nos escuchó. Y nosotros podríamos preguntar: Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿dónde está tu palabra? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde está, Señor, el que dice que tú eres Rafa, el sanador? ¿Dónde está el verso que dice que porque por sus llagas nosotros hemos sido sanados? ¿Dónde están esos versos, Señor? Si mira, en vez de mejoría, es peor cada día, Señor. ¿Dónde están esos versos? Y no es que nosotros dudemos del poder de Dios. Son nuestras quejas humanas que Dios conoce bien, que Dios las sabe bien. Pero no por eso Dios dejó de escucharnos. Dios nos escuchó. Él no nos desechó, porque muchas veces en esa condición nuestro corazón está confuso y Dios lo sabe. Dios nos conoce y es paciente. Espera que nosotros, a través de diversas pruebas, lleguemos a tener un nivel espiritual de manera que podamos confesar y declarar: Señor, pero si tu palabra dice que estimada es a tus ojos la muerte de tus santos, ¿es estimada a tus ojos, Señor? Tu palabra dice que allá no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad. Y que esté tan implantado en nuestro corazón que le digamos: Señor, no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya. Pero aún con todo, Dios conoce nuestros sentimientos, conoce nuestros anhelos. Conocía el corazón de hermana Limni, lo conocía, lo conoce. Y sobre todo, tenemos que entender nuevamente, les vuelvo a decir, que todas las cosas ayudan a bien. Difícil con esta mente natural. Y vamos a volver a este verso despacio. Hablando de Hebreos 11:13. Conforme a la fe, dice Reina Valera Strong. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, que este no es nuestro lugar, que aquí estamos de paso, que aquí Dios nos sustenta, nos da lo que necesitamos, nos asiste, pero este no es nuestro lugar, esta no es nuestra tierra. Ahora nos aferramos a esta vida. El pastor hablaba en la prédica anterior sobre los paradigmas que nos rigen, paradigmas establecidos que no nos hacen ver la verdad de Dios como Israel en Egipto. Pues un paradigma, dice, es tener una mentira como verdad. O sea, cosas que se plantan en la mente y que no son verdades. Pues porque nuestra verdad es que Dios es soberano, que Dios es absoluto y que aquí solo estamos de paso.
El pastor decía también, hay dos formas de salir de la tierra: que Él nos llame a su presencia o que seamos arrebatados en el día postrero. Esas son las únicas dos formas de salir de la tierra. Pero qué maravilloso salir agradando el corazón de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, porque no sabemos el día ni la hora en que vamos a partir de esta tierra y de qué manera. Según el beneplácito de Dios, según la decisión de Dios, que muchas veces no entendemos sus formas de trabajar. Muchas veces no entendemos su forma de sanar el alma en esas condiciones. Pero es su soberanía, es su voluntad. Esta mente no lo asimila, no lo entiende. ¿Por qué tiene que ir a un intensivo, Padre? No lo entiende esta mente natural. Pero Dios ahí está trabajando. Y que no sea en vano. Que no sea en vano. Entonces, ¿sabe solo quién puede sacarnos de esos paradigmas? Solo la palabra de Dios dada por el Espíritu Santo, revelada por el Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que Cristo dijo, yo me voy, pero les dejaré un consolador que los va a llevar a toda la verdad. Cuando Jesús fue llevado ante Pilatos, le habló así. Juan 18:36. ¿Sabe cómo respondió Jesús? Porque ahí fue un diálogo. Pero ¿sabe cómo respondió Jesús? Y había llegado ahí de los religiosos de la época, de los que creían en Dios, de los que proclamaban a Dios, de los que confesaban a Dios. Hasta ahí había llegado Jesús por ellos. Y le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Estaba muy fácil. Pero mi reino no es de este mundo, mas ahora mi reino no es aquí, no es de esta tierra, no es de este lugar. Y en el 18:37 dice, Pilato entonces le dijo, obviamente no se iba a quedar callado Pilato, y le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús le respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de que mi Padre tiene la absoluta razón de lo que hace y cómo lo hace. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pero con todo, Jesús fue a la cruz. ¿Lo oyó el Padre? Sí. ¿Cambió Dios su plan? No. Dios no lo cambió. Por su Hijo no lo cambió. No lo cambió. Esteban dice, les voy a leer después cómo fue la situación de Esteban. ¿Pero fue librado Esteban? No, no fue librado. El seguidor de Cristo, el discípulo, su apóstol, el que lo asistía a Dios, ¿sí fue asistido? Sí. ¿Sí fue consolado? Sí. Dios estaba ahí con él. ¿Quién era Esteban? Dice Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y después del gran discurso que Esteban dio acerca del pueblo de Dios, empezando desde Abraham, terminando con Cristo y con el Espíritu Santo. Usted lo puede leer en Hechos 6, 8, en Hechos 6 y en Hechos 7. Dice, empezando desde Abraham, Él les dio un gran discurso, pero eso los enojó, eso los molestó. Y dice en el 7:59, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Todos los que se han ido en Cristo,
todos los que ahora han partido por esta situación que estamos viviendo, todos ellos tuvieron su proceso en el momento oportuno que Dios decidió antes de llevárselo. Dios lo planificó todo. Dios tenía un tiempo para ellos en esta tierra. Dios lo limpió y se lo llevó a todos de diferente manera. Y aunque nos duele la partida de nuestro hermano, está en el mejor lugar. Está dormido, esperando ser resucitado con todos los que murieron en Cristo o con todos los que duermen en Cristo. ¿Esteban fue oído? Sí, pero fue oído dándole gracias a Dios, cayendo de rodillas y diciendo: Señor, también lo que Cristo hizo, yo lo aprendí de Cristo. Yo lo aprendí. Jesús decía: aprended de mí que soy manso y humilde. Y Esteban ahí en ese tiempo, en ese momento, Esteban lo confesó y dijo lo mismo: no les tomes en cuenta el pecado. Como dijo Jesús en la cruz. A Cristo el obedecer lo hizo autor de eterna salvación. Nosotros ahora no vemos los beneficios futuros, sino angustia, pesar, temor, la separación. Y está bien, tenemos derecho por un tiempo a estar dolidos. Ya no está la persona que amamos, ya no la podemos tocar, ya no le podemos hablar, ya no le podemos, no podemos abrazarlo, no podemos besarlo, ya no está. Y está bien que estemos dolidos, está bien que estemos tristes. José fue a llorar a su padre al desierto. Lo fue a llorar, fue a endechar. Tenemos derecho a estar tristes y a que Dios empiece en nosotros el proceso de salud en nuestra mente y en nuestro corazón. Que empiece a llenar esos vacíos que se han quedado como en el aire, se queda uno. Los que hemos perdido a alguien, sabemos el vacío que se siente, pero le pedimos a Dios que empiece un proceso de consolación en nuestra vida, y Dios es bueno y lo hace. Quisiéramos que hubiera cambiado el plan, pero no lo cambió. Pero sí nos escuchó, sí nos escuchó. No atribuimos a Dios ningún despropósito por lo que acontece en nuestra vida. No sabemos cuándo cada quien de nosotros va a pasar situaciones difíciles, pero sí sabemos que Dios es consolador. Y aunque gimamos y gritemos, Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Aunque sintamos que estamos solos y que no hay una palabra de consuelo, Él está ahí. Porque Él nos entiende. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Nos va a costar entender? Sí. Pero Dios está ahí. Hermanos, con esto termino. El obedecer es mejor que los sacrificios. Aceptar su voluntad es reconocer desde lo profundo de nuestro corazón, por el Espíritu Santo, que su plan es mejor y más beneficioso que el nuestro. Así es Dios. Con mente natural no lo entendemos y sufrimos. Pero cuando el Espíritu Santo nos empieza a enseñar, vamos a recordar los buenos momentos y tenemos la esperanza de verlos un día. Ahora nos toca a nosotros seguir recorriendo el camino y encontrarnos aceptos el día que o Cristo viene por nosotros o nosotros vamos hacia Él. No va a ser fácil. Muchas veces Dios no va a contestar como nosotros queremos. Pero Él va a hacer su voluntad. Y nosotros vamos a obedecer y nos vamos a plegar. Y aunque por un tiempo lloremos, aunque por un tiempo clamemos, aunque por un tiempo estemos dolidos, Dios nos trajo un consolador, el Espíritu Santo. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, la bendigo en el nombre de Jesús y espero con todo mi corazón que podamos entender
que todas las cosas nos ayudan a bien. A nosotros, los que amamos a Dios y confesamos su palabra. Y aunque no sean las respuestas que nosotros esperamos, son las respuestas de Dios. Y Él está en el asunto. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.